La intro de Kaiji nos comunica instantáneamente el mensaje que toda la serie quiere transmitir. El futuro está en nuestras manos. La idea de que nuestro futuro y nuestro potencial no es controlado por un dios o un destino, sino que por nosotros mismos. Posteriormente nos muestra una intro cargada de desesperación y frustración, repitiendo las palabras: no nacimos para perder, no nacimos para llorar. Un recordatorio constante de tomar las riendas de nuestra vida y hacerle frente a las adversidades. No nacimos para no dar pelea, no nacimos para fracasar. Y tú, como dice la primera frase, tienes la última palabra de si tu vida va a ser una tragedia o una historia de superación. Durante toda la intro vemos únicamente a Kaiji. No hacen aparición ninguno de los otros personajes, simbolizando que esta batalla que está librando Kaiji depende únicamente de él. Nadie va a tenerle nunca ningún tipo de consideración. Nadie va a salvarlo ni sacarlo de su problemática situación. Depende únicamente de él. Finalmente, la intro termina con Kaiji empujando la pantalla para situarse en el plano, requiriendo un esfuerzo de su parte para tomar protagonismo. Una intro magnífica que resume muy bien las razones por las que amo esta serie. La serie comienza dejándonos bien en claro el cómo, a diferencia de otras series, no va a darle este plot armor ridículo al protagonista, haciéndolo perder ni bien comienza la serie, para instantáneamente pasar este cartel que repite la frase con la que comienza la intro: el futuro está en nuestras manos, para posteriormente despegarse de la pared y caer, simbolizando que nuestra protagonista está dejando su futuro escaparse entre sus dedos. Posteriormente nos define rápidamente la situación actual de nuestro protagonista. Algo que me fascina de Kaiji es que jamás van a remontarse al pasado de un personaje para justificar sus acciones. De esa manera logran que podamos identificarnos con sus características negativas e inspirarnos poniéndonos de ejemplo cómo las reprime y maximiza las positivas para triunfar. Únicamente nos establece 3 cosas. Kaiji está solo, no tiene familia ni amigos cercanos. Kaiji es un vago, malgasta sus días apostando y perdiendo el tiempo. Y por último, Kaiji es un victimista, demostrándolo con el cómo roba placas de autos caros, dando a entender que resiente a las clases altas y les echa la culpa por el fracaso de su vida. Finalmente, esta breve introducción culmina en Kaiji llorando en su habitación, para rápidamente despabilarse y dejar de llorar, alegando que lamentarse por su vida no va a solucionar nada, dándonos nuevamente un nuevo mensaje sobre el cómo deprimirse, quejarse o victimizarse no va a cambiar tu situación. A pesar de que la vida se torne injusta, lo mejor es despabilar y pensar en una solución, porque únicamente depende de ti mismo salir de este agujero en el que tú mismo te metiste. Justo en su punto más bajo es cuando este hombre toca la puerta. Endo, un usurero que viene a contarle el cómo tiene una deuda ridículamente grande debido a ser traicionado por uno de sus amigos, el cual le pidió que se hiciera cargo de sus deudas en caso de que muera. Tras haber desaparecido, él tiene que hacerse cargo de la deuda. Esto nos presenta otro tema que tratará la serie: la traición. Kaiji es una persona empática y poco ambiciosa. Esto hace que muchísimas veces intente ayudar a las personas o deposite su confianza en ellos, mostrando que de alguna manera, además de ser un fracasado, tiene características heroicas, las cuales se arraiga, a pesar de que lleven a consecuencias negativas para él una y otra vez. Es en ese momento cuando Endo le propone que si participa en un juego de apuestas en un barco, su deuda será totalmente obviada y podría continuar con su fracaso de vida. Hasta le dice que si hace las cosas bien, podría conseguir incluso más dinero y mejorar su vida. Logra que Kaiji acepte a base de manipulaciones, pero no quita que varios de sus argumentos tengan bastante sentido. Le dice a Kaiji que la razón de su fracaso y vagancia tiene que ver con que todos sus objetivos en la vida parecen inalcanzables. Él quiere autos caros, pero se resigna a la idea de no conseguirlos y calma su ambición robándole las placas y vandalizándolos. Como Endo dice, un aro de kilómetros de distancia, al cual Kaiji ni siquiera se molestó en intentar encestar. Como él argumenta, esto se debe a que Kaiji nunca hizo dinero por sí mismo. Este barco era su oportunidad. Una oportunidad que nunca tuvo o nunca buscó debido a su mentalidad de fracasado, y que si la aprovecha podría dar vuelta a su vida y dejar esta vida miserable. Finalmente, Kaiji acepta participar gracias a la manipulación de Ando, siendo que él tiene de trabajo juntar a la gente más fracasada que exista y venderles esta idea de esperanza en el barco. Spoiler, el barco de la esperanza. El pasaje a su nueva vida, como Ando define, en realidad es una mentira que lo llevará directo al más profundo infierno. Kaiji sube al barco y la primera imagen con la que se encuentra es esta. Y creo que llegó la hora de hablar de los diseños de los personajes. Muchas personas alegan que los diseños de los personajes de Kaiji son horribles, un resultado de un mal trabajo, y por culpa de eso no le dan una oportunidad a la serie. Pero en realidad estos diseños tienen un objetivo muy concreto. Tanto en Kaiji como en las demás obras de Fukumoto, los diseños son exagerados. Desde un primer vistazo ya puedes ver que son personajes miserables y patéticos que están muy lejos del estereotipo heroico. Todos tienen defectos particularmente marcados. Por ejemplo, el que más destaca, las enormes narices en diferentes personajes o el sobrepeso en otros.
Esto es algo que siento que va de la mano con la intención de la serie, la cual es humanizar a todos los personajes e inspirarnos a nosotros como espectadores a mejorar nuestra vida, apelando a nosotros con personajes imperfectos, feos o con defectos incluso en su aspecto visual. Diseños que funcionan tanto en los momentos cómicos como en los momentos serios, donde los personajes parecen casi deformes y generan esta sensación de ser demonios sin alma. Volviendo a la serie, nos explican las reglas del juego. Una extraña versión del piedra, papel o tijeras, donde las cartas son limitadas. Básicamente, cada uno comienza con un número de 4 cartas de cada tipo cada uno. Al jugar entre sí, estas cartas se gastan. Cada participante tiene 3 estrellas, las cuales al perder se les ven arrebatadas por los otros participantes. Si al terminarse sus cartas tienen 3 o más estrellas, sobreviven y en caso de que no, perderán. Las reglas son explicadas por este nuevo personaje, Tonegawa, un ejecutivo de TEAI, la empresa que financia este barco. Al terminar se va diciendo que no va a responder ninguna pregunta, pero la multitud, muy intrigada, le preguntan qué pasará si perderá. El hecho de que estas personas que Tonegawa considera basura humana solo estén preocupados por qué va a pasar si pierden, colma totalmente su paciencia. Él comienza a hablar sobre cómo pasaron toda su vida fracasando y que esta era su última oportunidad. Fracasar no podía ser una opción para ellos, ni siquiera podían considerar la posibilidad de perder. Ellos pasaron toda su vida sin esforzarse únicamente porque el fracaso era cómodo. Por eso Tonegawa les tiene tanto odio, porque considera que están en la situación en la que están por culpa de ellos mismos, de su mentalidad de fracasados. Esto suma una increíble tensión al barco, ya que todas las personas que están luchando por su vida. Es una batalla de ambiciones donde solo la mitad de los participantes pueden sobrevivir, donde el peso de cada fracaso y de cada victoria se siente de una manera abrumante. De hecho, los primeros en perder se van como si esto fuera un simple juego en el que no están apostando su futuro y su vida, demostrando que las palabras de Tonegawa no se equivocaban, y estas personas carecen de ambición y voluntad, y por eso mismo están en este punto de sus vidas. Es en ese momento cuando lo que parecía una esperanza para Kaishi emerge. Este hombre llamado Funai, el cual comienza a darle un discurso sobre cómo dejar las cosas a la suerte en este juego era un acto estúpido. Esto es una forma de espiarnos de la responsabilidad y dejársela toda a un ser inexistente como la suerte. Si perdí, mala suerte. Si gané, buena suerte. Personas que no toman las riendas de su vida y de esta manera son pisoteadas por la realidad. Además, Funai agrega que las consecuencias de perder en este juego se rumorea que es ser vendidos al mercado negro, ya sea para prostitución, experimentación o en el peor de los casos, venta de órganos. Posteriormente le propone a Kaishi una manera fácil de salir de este infierno. Si ambos empatan todas sus cartas, estas se descartarán y ganarán automáticamente. Kaishi es cegado por esta idea, una salida fácil de la situación. Es en ese momento cuando comienzan a jugar, pero... una traición. Una de sus 3 estrellas se les es arrebatada. Aún así, Kaishi todavía quiere seguir jugando, perdiendo nuevamente. Esto puede parecer un acto estúpido de Kaishi, pero es respaldado por muchas razones. En primera, era una salida fácil a la situación. Debido al temor que ya le había implantado Funai con su discurso, era obvio que la idea de gastar 12 cartas no era algo fácil. Esto parecía una oportunidad de oro. Luego, cuando Funai lo traicionó, si bien tiene que ver con el defecto de Kaishi de confiar en las personas rápidamente y salir mal parado, también tiene que ver con otro tema que la serie tratará más adelante. Una vez que nosotros nos hacemos una idea en la cabeza, es muy difícil considerar que no puede ser real. Nuestra mente simplemente nos miente y nos siga pensando en las recompensas. Kaishi eventualmente aprendería eso, pero ahora mismo, siendo un personaje que tiene mucho que aprender, simplemente negó la idea de una traición en su cabeza y por eso mismo salió tan perjudicado. Logrando con esto 3 cosas. Una, mostrarnos lo fácil que las personas confían en una salida fácil simplemente por el miedo o por la vagancia de no forzarse por algo. Segundo, mostrarnos mejor las reglas del barco con un sistema de estrellas y las consecuencias de perder. Y por último, dejando a nuestro protagonista en una situación desfavorable, para así comenzar la historia en un punto muy bajo, haciendo que ganar sea casi una hazaña imposible, que nuestro ingenuo protagonista debe lograr. Volviendo al tema, Kaishi está con una sola estrella. No solo eso, ahora ya no posee cartas, disminuyendo sus posibilidades de recuperar estrellas. Esto lo destruye y hace que rompa en llanto, una desesperación que lo consume y un odio hacia sí mismo por ser tan crédulo. Pero no solo por ser crédulo, sino por una razón más profunda que la serie nos plantea. Toda su vida dejó que otras personas tomen control sobre su destino. Cosas como qué estudiar, dónde trabajar, qué hacer. Esa debilidad fue lo que lo llevó aquí, y esa misma debilidad fue lo que lo hizo caer tan bajo. El temor y la vagancia de hacerse responsable de sus propias vidas. Si Kaishi quería salir vivo de aquí, tenía que dejar todas las cosas que lo hicieron un fracasado en primer lugar, y así alcanzar la gloria. Es en ese momento que ve a Furuata, el compañero que él salvó y que por esa misma razón terminó en el barco. Kaichi lo persigue lleno de rabia. De una manera inmadura, nuevamente echándole la culpa a los demás por su fracaso, en vez de ponerse a pensar en una solución.
pero lo ve entrando a este lugar, el cual originalmente era el baño, pero ahora, como la serie lo describe, una cloaca, un lugar donde los fracasados que ya se rindieron van para llorar. Ellos terminaron esta situación desfavorable al igual que Kaishi, pero sin la fuerza para ponerse a su destino, simplemente se resignan a llorar y quejarse, echándole la culpa a Dios, al destino, pidiendo por favor que lo saquen de esta situación, sin darse cuenta que su única salvación eran ellos mismos, que nadie nunca les iba a tener ningún tipo de consideración. Al Kaishi ver esto se ve reflejado, sintió esa misma desesperación cuando fue traicionado, podría haber terminado en este agujero patético. Por eso mismo despabila y le propone a Furuata hacer una alianza, no porque lo haya perdonado, sino porque podría utilizarlo a su favor para triunfar. Kaishi va a hacer todo lo posible para que aún con su ínfima chance de ganar, lo consiga. Juntos llaman a un perdedor más que descansaba en el baño, el cual tenía 2 estrellas pero se había quedado sin cartas. De esta manera lograron juntar una cantidad de recursos óptima para recuperarse. Pero nuevamente, otra traición. Andou utiliza una de las cartas del grupo para intentar salvarse. Si ganara, conseguiría su única estrella faltante y los abandonaría. Pero fracasa. Ahora no solo perdieron una de las estrellas, sino que además solamente se quedaron con tijeras para utilizar. Kaishi lo perdona, queriendo crear una especie de confianza en el grupo, ya que sabe que esta es su única oportunidad. Quedarse sin la chance de utilizar Andou equivaldría a una muerte segura. Andou y Furuata representan todo lo que una persona no tiene que aspirar a ser. Depositan toda la responsabilidad de sus vidas en Kaishi, no tomando control de sus destinos, y hasta echándole la culpa cuando fracasa, siendo que él es el único que realmente tuvo la fuerza necesaria para ser un líder. Aún con eso, Kaishi se las arregla para ganar, aun cuando los dos se esforzaron arduamente por dejar a Kaishi en la peor situación posible. Todo este arco se basa en Kaishi utilizando ingeniosas estrategias para ganar estrellas, pero de una manera excepcional. A diferencia de otras series donde tienen la necesidad de hacer quedar al protagonista como un genio sin precedentes que pareciera casi un adivino, en esta Kaishi es mucho más realista. Cada una de sus conclusiones a las que llega pueden ser descubiertas por nosotros incluso antes que él. Solamente es utilizar sus escasos recursos a su favor, haciendo que este personaje apele mucho más a nosotros como espectadores, inspirándonos y haciéndonos sentir que aún no teniendo ninguna particular ventaja o hasta estando en una situación desfavorable, podemos mejorar nuestra vida, si simplemente analizamos bien nuestras circunstancias. Las victorias generan una confianza en el grupo, haciendo que hasta en ocasiones Furuata y Andou le entreguen su vida a Kaishi en sus apuestas. Esto genera la ilusión de que son realmente un grupo, una amistad que se forjó con victorias y derrotas vividas, casi inquebrantable. Pero hay una situación que nos prevé de la mentira que es esto. Uno de los antagonistas de los que Kaishi consigue estrellas parece ser una versión idéntica suya. Este pierde contra él y posteriormente Kaishi soborna a sus amigos para que lo abandonen, dejándolo a su suerte únicamente por una pequeña cantidad de dinero. De hecho, los diálogos con los que se comunicaba con ellos nos hacen recordar a lo que pensamos de la situación de Kaishi. そうだ今回の敗因はお前らだ何言ってやがるそもそも最終戦なんて口を滑らせたのはてめえだろうが何ロクスパ頭も回らねえくせにガタガタ言ってんじゃねえ何もともと原因はてめえの独断だろうが De la misma manera, dos parásitos que se adhieren a él por beneficio, pero a la hora de la verdad lo traicionan. Finalmente el juego comienza a complicarse cada vez más, y todo termina en un enfrentamiento entre Kaishi y Funai. Ya habiendo concluido el juego, Kaishi y su grupo cuentan con una carta de sobra, haciendo que uno de ellos obligatoriamente tenga que perder. Kaishi no parece preocupado por esto y se ofrece a ser el que pierda. Sus compañeros únicamente tenían que salvarlo con las 4 estrellas que le sobraron. Su confianza como grupo se había construido de tal manera que Kaishi no tenía dudas de que ellos iban a rescatarlo, pero justo cuando está por marcharse nota una falsedad en sus voces, una fingida tristeza, falta de determinación, de cariño hacia él. Algo que lo alerta del peor resultado posible. Finalmente, entra a la habitación donde los perdedores residen, todos desnudos, mostrando que ahora pasarán a ser objetos, venderán sus órganos o los usarán para experimentación. Todos están tirados en el piso, ya cansados de llorar, ya sin determinación, totalmente rendidos. Ni siquiera miran la ventana esperando una salvación, a excepción de 2 personas. Uno llamado Ishida, el cual alega que le regaló su única estrella a un hombre, el cual decía que iba a salvarlo cuando gane. Y otro, el cual dice tener dinero y que por esa razón van a sacarlo, porque sus compañeros quieren el dinero que posee. Este parece burlarse de Ishida, llamándolo ingenuo por confiar en otra persona, cosa que finalmente se confirma cuando al mirar por la ventana más alta estaba su compañero, disfrutando una cerveza mientras lo mira con superioridad y desprecio. El hombre también llama ingenuo a Kaishi,
pero esta alega que la confianza que construyó con sus compañeros en estas situaciones de vida o muerte, perdonándoles sus traiciones y errores, van a hacer que a la hora de la verdad los salven. Finalmente, la hora de comprar estrellas comienza. Furuata rápidamente corre a salvar a Kaishi, pero Andou se niega. Dice el cómo sus deudas son demasiado grandes. Si salvan a Kaishi tendrán que pagar también su deuda. Y además, traicionándolo, podrían vender sus estrellas y conseguir aún más dinero. De esta manera, Furuata es convencido y le pide perdón a Kaishi. Kaiji-san, ごめん。ごめんじゃねえ。古畑、謝ったりするな。謝るな。謝るな、古畑。Una escena poderosa, increíblemente bien construida. Las palabras de lo siento se sienten como el más doloroso golpe, intensificado con la desesperación de Kaishi, gritando desacatadamente. Andou es una mala persona, un patético mentiroso que se aprovecha de los demás, un parásito. Pero Furuata, en cambio, es la persona más patética que existe en esta serie. Él no traiciona a Kaishi con malicia, simplemente es tan miserable que sigue las órdenes de cualquier otra persona que quiera tomar control sobre su vida y tomar decisiones por él. Cosa que hizo con Kaishi y ahora con Andou, alguien que carece de determinación, patético, un punto irritante y peligroso. Kaishi ve cómo su oportunidad de salvarse desaparece frente a sus ojos, y no puede hacer más que esperar pacientemente a descubrir qué harán con su cuerpo y con su dignidad en este agujero infernal. Creo que es el momento perfecto para hablar del ending de la serie. Una balada hermosa que canaliza todo el mensaje, el aura y la esencia de esta serie. Un ending que, al igual que la intro, nos muestra a Kaishi totalmente solo, posicionándolo en escenarios extensos y desiertos, para dar aún más la sensación de que únicamente puede depender del mismo, al mismo tiempo su aparente insignificancia. Otra escena de él tomando Coca-Cola, simbolizando al capitalismo, cosa que la serie eventualmente critica. Posteriormente se lo muestra en un basurero, como si eso fuera un desperdicio. La letra de la canción es simplemente conmovedora. Nunca nadie te va a mostrar ningún tipo de aprecio. Esto, a diferencia de la intro, es tomado de una manera un poco más pesimista, pero en realidad está otorgando una esperanza, la idea de que únicamente podemos valernos de nosotros mismos para salir de este agujero en el que se tornó nuestras vidas. Cosa que pesa aún más con la traición que Kaishi recibió al final de este arco por confiar en otras personas, esperando compasión. La base de dejar de ser un fracasado es dejar de depender de los demás. En el momento donde únicamente te valgas por ti mismo, vas a entender el peso de tus acciones y la importancia de tomar buenas decisiones. Para terminar el ending con otra inspiradora frase: ahora es el momento de la verdad para los desamparados. Desamparados es como se le denomina a las personas que no tienen ningún tipo de respaldo o protección. Esas personas que nacieron sin ventajas, sin gente que los ayude y los saque de su desastrosa situación. Eso es lo que hace que cada capítulo de Kaishi tenga esta atención y esta pasión. Este es el momento de la verdad, la última oportunidad de esta gente para dar vuelta a su vida, para cambiar. Volviendo a la serie, una de las lecciones más importantes de Kaishi se nos es dada. Kaishi, a pesar de estar en esta situación injusta, no le echa la culpa a la suerte, ni a sus compañeros, ni a Dios. Eso es lo que haría un fracasado. Por eso mismo no pierde tiempo en eso, y a pesar de estar en una situación desastrosa, intenta aferrarse a su última mísera esperanza, golpeando a este hombre que tenía dinero y robándoselo hábilmente, obligando a sus compañeros a también sacarlo a él. Esto puede parecer conveniente, pero es casi una recompensa del destino hacia Kaishi por no rendirse, que nos deja el mensaje que aun cuando todo esté perdido, tenemos que seguir luchando, analizar la situación, no victimizarnos y el mundo va a jugar a nuestro favor. Finalmente, Kaishi sale, dejando a Ishida con una profunda tristeza. No solo porque va a ser esclavizado, sino porque ahora sabe que si simplemente no se hubiera rendido, podría haber escapado al igual que Kaishi. Esa determinación que él mantuvo aún estando atrapado en este agujero, alejado de la mano de Dios. Determinación, esa cualidad que en realidad es lo único que lo hace destacarse, a diferencia de otros protagonistas que poseen una inteligencia sobrehumana o un gran talento.
Finalmente al salir, por fin da rienda suelta a sus emociones. Y una de las escenas más satisfactorias de la historia se lleva a cabo. よして魔が差したんだ。ちょっとほんのちょっとだけ。やめようって。僕はギリギリまでその。 Kenji intenta agarrar el dinero, pero Furuata y Endou, demostrando nuevamente ser escoria humana, le hablan de cómo ellos también merecen una parte del dinero. Es entonces cuando Kaishi comienza a llorar. Una impotencia que siente por darse cuenta de que este dinero controla las voluntades de lo que él creía unos amigos. El dinero es esa herramienta que la gente poderosa usó para arrastrarlos por el más inhumano infierno. Todos podrían haber salido vivos del barco si simplemente empataban mutuamente, pero eso no pasó. Con la idea de ganar dinero, todos y cada uno de los tripulantes se volvieron monstruos inhumanos, dispuestos a dejar morir amigos por él. Todo esto representado en la gigantesca estatua que se encuentra en la sala. Con la idea de libertad, de poder, estos hombres se arrastran miserablemente intentando escalar, mientras la gente poderosa simplemente los observa con desprecio y ven cómo se matan por esa cantidad escasa de dinero. Esto enferma totalmente a Kaishi, y tratando de alguna manera de mostrarle a la gente poderosa, a lo que consideraba amigos y al mundo, que la vida humana tiene más valor que el dinero. Salva a Ishida con las 3 estrellas que sus amigos intentaron vender, para finalmente el arco culminar en Kaishi pateando una de las mesas con la más profunda frustración. La traición, la furia, la decepción, la tristeza, la determinación, todo canalizado en una escena. La noche infernal en el irónico barco de la esperanza ha terminado. Kaishi logró salir del barco, pero ahora con una deuda de 6 millones de yenes, algo que ni siquiera en 15 años podría pagar. Él obtiene un empleo en esta pequeña tienda, pasando sus días dando vueltas en círculos. Construir un futuro es totalmente imposible, no solo debido a su deuda, sino que también por su carencia de estudios y aspiraciones. Es en ese momento cuando de hecho se arrepiente de haber salvado a Ishida en el barco, cosa que el manga explorará mucho mejor más adelante, siendo que Kaishi no parece realizar estos actos heroicos por opción propia. Es casi como si su propia naturaleza lo empujara a tener empatía más allá de si eso lo beneficia o no. Además de su empleo, también hace un amigo llamado Sahara. De repente, un día Endou vuelve a su vida con lo que él llama otra oportunidad dorada. Kaishi parece negarse en un principio, pero es Sahara el que acepta, alegando que fracasados como él y Kaishi no tienen otra manera de conseguir un futuro. Esto hace que Endou continúe manipulando a Kaishi, diciendo que su vida ya no tiene ningún tipo de rumbo o significado, y que si realmente quería salir del pozo donde él mismo se metió, tenía que participar en esto, nuevamente tentándolo con el dinero, demostrando el control que estas personas poderosas tienen sobre la clase baja. Finalmente Kaishi asiste, y se encuentra con Ishida, el cual también volvió a participar, demostrando algo bastante deprimente, el hecho de que no importa si logran sobrevivir o no a las apuestas, la gran mayoría de las veces vuelven porque no es suficiente para pagar sus deudas o construir un futuro. Él, emocionado, agradece a Kaishi y le asegura que trabajarán juntos para ganar la próxima apuesta, pero Kaishi reacciona violentamente, diciéndole que ni siquiera lo conoce. Esto es casi un trauma por la traición de lo que consideraba compañeros. Ya no se puede permitir confiar en otras personas, con el miedo a nuevamente estar impotente mirándolos irse a través de un cristal. Finalmente son llevados a donde el nuevo juego se va a llevar a cabo, pero esta vez no es una apuesta convencional. Un presentador le da comienzo al juego, casi como si fuera una especie de espectáculo o entretenimiento, mientras miles de personas de élite se ríen sin parar de los participantes. Una distancia de 20 metros del suelo. Caer significaría terminar en el hospital, todo únicamente para el disfrute de estos hombres. Una situación que se nos hace agónica hasta nosotros como espectadores, escuchando el ruido de las risas que agobian y presionan a nuestros protagonistas a cruzar la viga. Es en ese momento que uno de los participantes se desespera y comienza a llamarlos inhumanos, pero Kaishi reflexiona que no lo son. Ellos también a lo largo de su vida nunca se preocuparon por la gente que está en una mala situación, enferma o pasando hambre. ¿Por qué lo harías? El ser humano es egoísta por naturaleza, se protege a sí mismo y a sus allegados antes que a desconocidos. Quejarse por esto no va a llevar a nada, ya que ellos mismos fueron los que aceptaron estar en esa situación por intereses propios.
Es por eso que Kaishi nuevamente recuerda que implorar clemencia de ellos sería depender de la voluntad de otra persona, y que él ya había aprendido que no podía depender de nadie. Y por eso, utilizando todo lo aprendido en el barco de la esperanza, está seguro de que esta vez logrará triunfar. Pero... este hombre cae y sufre una lesión agónica enfrente a todos estos hombres que solo se ríen de él sin ningún tipo de empatía. Una situación infernal que de solo imaginarla ya llega a ponernos a nosotros como espectadores en una inquietante tensión. Esto destruye totalmente la voluntad de los participantes, pero Kaishi, determinado como siempre a que no hay otra salida además de cruzar la viga, ve esto como una buena señal, ya que significa que caer no es una muerte segura. Ver tantas atrocidades y haber estado cerca del peor destino posible lo hace ver las cosas de una manera fría, donde el terminar en el hospital agonizando de dolor no parece tan mal destino. Es entonces cuando comienza a avanzar en el puente junto a un par de otras personas. La atmósfera es totalmente agónica y desesperante. Los gritos del público, la viga progresivamente achicándose, la presión, pero de repente los gritos del público se transforman. Empújale. Si Kaishi quería salir vivo de esta situación, tenía que empujar al participante frente a él, haciendo que su caída sea aún más violenta y aumentando las posibilidades de que termine muerto. Aún peor, la persona detrás de él también deberá empujarlo si no se apresura. Kaishi está mentalizado a hacerlo. Esta era su única oportunidad de continuar su vida. Además, si no lo empujaba, él iba a ser empujado eventualmente. También comienza a reflexionar sobre todo el simbolismo que envuelve a este juego. La vida en sí es una constante competencia. Si querés llegar a ser alguien en la vida, tenés que erradicar a tu competencia, mejorarte a ti mismo constantemente para hacer que otros queden opacados y tú triunfes. Mientras los recursos sean limitados, todos tendrán que pelear y esforzarse por conseguirlos. De otra manera, te quedarás sin ellos. Si hay un ganador, tiene que existir un perdedor. En este caso es más literal. Tiene que perjudicar a otros para triunfar. Pero si no lo hace, no solo perderá, sino que será mandado a la más profunda agonía por otra persona. Si no golpeas, te golpearán. Si no abusas, abusarán de ti. Y si no traicionas, te traicionarán. Recordando la vez que perdió todo a manos de las personas que él consideraba amigos. Kaishi finalmente se determina a empujarlo, mientras los gritos de la multitud continúan y el último participante se acerca cada vez más. Pero finalmente, algo en el fondo de Kaishi no cede, y simplemente exclama que no va a empujarlo. No le importa si no sale victorioso. Como él siempre mantiene, la vida humana vale más que el dinero. Finalmente, aún habiendo perdido, es invitado a seguir a los pocos ganadores, a los cuales se les es informado por Tonegawa, el mismo presentador del juego del barco, que para reclamar su premio de 20 millones de yenes tendrán que cruzar otro puente, pero esta vez desde un edificio a otro. Esto lo logran, como siempre, jugando con tecnicismos. Lo más normal es que nosotros como espectadores nos sintamos estafados por estos, siendo que injustamente continúan alargando la agonía de los participantes, pero rápidamente la serie nos lo justifica de alguna manera. Cuando Tonegawa da un discurso para impulsar a los participantes a cruzar el puente, el dinero vale más que una vida. Todo el mundo dedica toda su vida al dinero, su existencia misma a este papel simbólico que representa poder, prestigio y oportunidad. No importa si eres pobre o rico, indirectamente dedicaste toda tu vida, directa o indirectamente, a obtenerlo. Imaginen la vida de una persona considerada de élite. Pasa toda su infancia y adolescencia estudiando para sacar notas perfectas y estar al frente de la clase. Luego de sacrificar su juventud debido a sus esfuerzos, los admiten a una buena universidad, donde dedican años a estudiar, para finalmente ser aceptados en una buena compañía, donde su agonía recién comienza. Tienen que chuparle las medias a sus jefes, trabajar horas extras, ir al trabajo en condiciones paupérrimas para recién ahí, a sus 40 años, tener un ahorro de unos 20 millones de yenes. Ese es el dinero que ahora mismo se les es otorgado a ellos. Personas que pasaron toda su vida holgazaneando, no construyeron nada, no ambicionaron a nada, no se esforzaron, no buscaron empleo y se quedaron sin la posibilidad de un futuro. Y ahora por jugar un pequeño juego piensan merecerse tal cantidad de dinero. Este discurso se me hace una obra de arte. No solo porque justifica un poco la mentalidad de los antagonistas y explica por qué les tienen tanto desprecio a la gente inferior a ellos y disfrutan de verlos sufrir, canalizan toda la frustración que sintieron toda su vida en estas personas que no dedicaron esfuerzo hacia nada. Además de eso, es una escena que realmente pienso que es capaz de cambiar vidas. Les hablo a ustedes como audiencia cuando digo que estoy seguro de que pudieron haberse sentido identificados o personalmente atacados por este discurso.
Yo también caí muchísimo tiempo en la holgazanería de no aspirar a nada ni esforzarme, perdiendo mi tiempo compulsivamente en vicios ridículos y perdiendo sin darnos cuenta el potencial que tiene nuestra vida, sin caer en cuenta hasta que eventualmente es demasiado tarde y ya nuestra oportunidad de cambiar ha desaparecido por completo. Eso mismo le pasó a Kaishi. Por eso mismo suplica por participar y utilizar uno de los cupones sobrantes para así tener la oportunidad de cruzar el puente. Si quieren tener esa oportunidad de nuevo, tendrán que sacrificar sus vidas, tendrán que pasar por una desesperación agónica y una presión inimaginable. Si tienen la intención de salir del abismo en el que ellos mismos se sumergieron, un infierno que los hace discernir constantemente entre estar vivos o muertos, y poco a poco los sumerge en una inimaginable desesperación que puede conllevar a la muerte. Entre toda la desesperación y sufrimiento, Ishida decide rendirse, pero no sin antes suplicarle un último favor a Kaishi. Él fue un fracasado toda su vida, sumiso, tonto, inocente, entre muchísimas otras características negativas. Todo esto no solo lo llevó a destinar su vida al fracaso, sino que también terminó perjudicando a la gente que más quería, haciendo que su esposa tenga que trabajar de manera sobrehumana para intentar pagar su deuda. Todo esto lo llevó a despreciarse a sí mismo, sentirse inútil y victimizarse por su situación, cosa que la serie nos enseñó a Jack su inutilidad, siendo que al lamentarse y odiarse a sí mismo no va a llevar a solucionar las cosas, y atraído por la idea de una esperanza decidió subir a Spoiler, y posteriormente unirse a este juego. Ahora en el puente se da cuenta de que él simplemente no puede superar la situación. En su mente toda su vida se comportó igual, y era demasiado tarde para cambiar, solamente generó sufrimiento a las personas que quiere y fracasó constantemente en solucionarlo. Por eso le pide a Kaishi, una persona que él admira ya que vio su fuerte determinación y su capacidad, que tome su cupón, que reclame el dinero por él y salve a su esposa. Kaishi intenta impulsarlo a continuar, pero esto es simplemente inútil. Él cree totalmente el discurso de que solo hay dos diferentes tipos de personas en el mundo, los capaces y las que en los momentos críticos se convierten en cobardes y nacieron destinados al fracaso, alegando que su vida fue una vida sin sentido. Kaishi continúa avanzando cumpliendo su pedido, pero una necesidad comienza a nacer en su interior. Quiere decirle a Ishida que su vida no fue una sin significado. En sus últimos momentos él se preocupó por una persona además de él mismo, y estuvo dispuesto a sacrificarlo todo, incluso aunque haya fallado, por los demás y por las personas que quiere. Ishida ganó. Ishida realmente ganó. Puede morir diciendo que le ha dado una buena batalla a la vida, pero cuando se voltea para intentar decírselo, nada. Solo el ensordecedor sonido del viento. Él cayó tapándose la boca e intentando hacer el menor ruido posible. Tenía miedo de hacer que Kaishi se desespere y caiga. Simplemente rompedor, trágico y triste. Una persona que no pudo ver lo honorable de sus acciones y murió odiándose a sí mismo y considerándose un perdedor. Realmente Kaishi y Furuata son los últimos supervivientes, y la serie nos regala esta conclusión sobre los seres humanos. Nosotros siempre estamos distanciados, es imposible ser completamente comprendidos por otras personas. El simple hecho de expresarlo es imposible. Pasamos toda nuestra vida luchando sin que nadie pueda entender nuestro dolor. Por eso tan desesperadamente intentamos buscar afecto y comprensión de otras personas, creando amistades, relaciones y familias. Pero eventualmente te darás cuenta que ellos tampoco logran comprenderte totalmente, y con el tiempo esas mismas relaciones se destruyen con conflictos o desacuerdos. La tragedia de la condición del ser humano. Nunca podrán dejar la individualidad de lado. Pero la serie nos muestra esto desde un enfoque optimista, diciendo que a pesar de no poder comprendernos directamente, sabemos que todos están en la misma lucha. Todo el mundo cruza este peligroso puente que es la vida. Por lo tanto, nuestra esperanza se encuentra ahí. Se encuentra la comprensión de que todos los seres humanos tienen su lucha. El simple hecho de sentirse acompañados cruzando este puente hace que finalmente Sahara logre cruzarlo. Pero... Sahara muere repentinamente debido a la presión atmosférica. Mientras estas personas poderosas se ríen a carcajadas de él, esto genera una desesperación absoluta en Kaishi.
Justo cuando el camino se le estaba facilitando debido a sentirse acompañado, nuevamente el universo le recuerda que únicamente puede valerse por sí mismo. Además de eso, descubre que la meta realmente no existe, dejando como única posibilidad de intentar volver, algo imposible, o en su defecto, la muerte. Es en ese momento donde Kaiji logra no sucumbir a la desesperación y reflexiona sobre la situación. Nuevamente, la serie nos recuerda su enseñanza más vital. No importa qué tan injusta o agónica sea la situación, siempre podemos analizar la situación y encontrar una salida. Un concepto casi cliché de no rendirse, pero ejecutado de tal manera que realmente sí puede generar un cambio positivo en ti. La idea de que siempre hay esperanza, contrastando con la mentalidad de Tonegawa, el que él dice que no hay esperanza para basuras como ellos. Finalmente, Kaiji logra ver una escalera de cristal, una inteligentemente posicionada para que únicamente las personas que no sucumben a la desesperación la vean. Esto puede parecer ridículo, pero en realidad tiene una gran fuerza narrativa. Estas personas se divierten y se ríen de estas personas arriesgando su vida porque es algo similar a ver a este crítico de videojuegos jugando Cuphead. Una solución que, vista desde afuera, parece obvia, pero debido a la desesperación de los participantes, parece inexistente. La serie nuevamente premia a Kaiji por no perder la determinación y sucumbir a rendirse. ¡Yatta! 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 ¡Gatta! Ahora, dentro del edificio Tonegawa, lo recibe felicitándolo, burlándose en su cara mientras le dice que no va a darle dinero, nuevamente jugando con tecnicismos. Esto libera la furia de Kaiji tras recordar todas las muertes de sus compañeros en el puente, y mientras llora impotencia promete matarlo y hacer que sus actos no queden impunes. Pero es en ese momento que el presidente de la compañía que organiza estos juegos lo interrumpe y dice que Kaiji sí merece algún tipo de remuneración por lo que hizo, hasta halagándolo y diciéndole que posee capacidades diferentes a las personas que normalmente ve, ofreciéndole una nueva apuesta donde le asegura que podrá ganar hasta 100 millones de yenes. Pero en el caso de que no quiera ir a tanto, ganaría 100.000 yenes o 200.000 yenes sin sufrir ningún tipo de lesión o pasar por ningún sufrimiento. Kaiji, recordando las voluntades de sus compañeros, decide participar y es guiado por el presidente hasta la sala de apuestas. Una secuencia que nos introduce perfectamente a este antagonista. Le pagó a las personas que cayeron en el primer puente para que se quedaran, así él pueda torturarlos y disfrutar de su dolor. Él habla sobre cómo no tiene empatía en lo más mínimo, alegando que uno de los principios más básicos en el ser humano es que no podemos sentir el dolor que sienten otros. Retomando la reflexión de no poder ser comprendidos, él, al no poder comprender a las demás personas ni compartir su dolor, no siente ni el más mínimo remordimiento en torturar y matar para su entretenimiento. Continúa alegando que el mundo está construido en base a este principio, hablando sobre que para que alguien sea rico, otra persona tendría que vivir en sufrimiento y pobreza. Y finalmente continúa hablando sobre cómo el pueblo es el que le da el poder a los reyes. El pueblo podría quitarles ese poder, pero en vez de eso únicamente se concentran en convertirse a ellos mismos en reyes, y por eso este bucle se mantiene. Cosa que explica a lo mejor la traición de los amigos de Kaiji, explicando que apenas tuvieron dinero en sus manos, quisieron desesperadamente ejercer poder sobre los demás. Kaiji fue el único capaz de romper ese bucle, salvando a Ishida, dando el mensaje de que el dinero no importaba, cosa que de hecho Yodou, el presidente, presenció. Finalmente llegó a la habitación donde la apuesta se llevará a cabo, revelando que tendrá que jugar contra Tonegawa. La apuesta consiste en Kaiji usando un dispositivo que poco a poco se acercará a su tímpano y lo romperá. Cada ronda tendrá que apostar milímetros de este dispositivo para que avance. Cuanto más apueste, más dinero ganará. El juego terminará cuando pasen 12 rondas. Este juego es minuciosamente diseñado para jugar con la determinación y la ambición de Kaiji. El presidente solo busca verlo sufrir. Por eso diseñó este juego donde Kaiji tiene la ilusión de estar en control y poder parar cuando él quiere, cuando en realidad antes de darse cuenta perderá demasiados y no podrá recomponerse. El juego en sí consiste en dos cartas principales, el esclavo y el rey. El rey ganará siempre que sea lanzado contra un pueblerino, pero en caso de ser lanzado y encontrarse con un esclavo, perderá. En cada ronda, uno jugará en el bando del rey y el otro en el del esclavo. En caso de ganar el esclavo, ganará el cuádruple de centímetros o dinero. Este juego es un simbolismo perfecto, representando el cómo el rey solo puede ser derrocado por aquella persona que tiene tan poco que está dispuesta a sacrificarlo todo para derrocarlo, saliendo del control del rey y de su juego. Kaiji vendría a ser este esclavo que ahora está dispuesto a vencer al rey, Tonegawa. De hecho, le dice que en caso de ganarle, lo obligará a arrodillarse y pedirle perdón a sus difuntos compañeros. El juego finalmente comienza. Kaiji apuesta gran cantidad de centímetros en un principio, determinado a que va a vengar a sus amigos.
pero en cuanto pierde, la situación se torna totalmente agónica, con el ruido que genera la máquina en su tímpano destrozando su oído. Estas escenas de él perdiendo están perfectamente hechas para transmitir su agonía, gritando de dolor mientras el presidente y Tonegawa ríen macabramente. Kaishi parece no tener oportunidad contra Tonegawa, perdiendo aún en las rondas donde juega como rey y se supone que tendría que tener la ventaja. Esto se puede deber a que Tonegawa dice dedicarse a evaluar a la gente y que está acostumbrado a ver la desesperación y el terror en los ojos de sus enemigos. Esto hace que Kaishi comience a verlo casi como un demonio invencible que va a terminar llevándose su alma, mientras el ruido ensordecedor sigue incrementándose en cada fracaso. Finalmente se resigna y baja su apuesta, una situación que se siente difícil de ver, debido a que está destruyendo por completo su voluntad de ambición que antes era tan característica de su personaje. Peor aún, incluso si apuesta 1 milímetro por ronda, no está asegurado de salir a salvo, debido a que si no gana ninguna ronda el dispositivo alcanzará su tímpano. Aún así, pierde ronda tras ronda, hasta que algo pasa. Kaishi a último momento elige tirar un campesino en vez del rey, pero Tonegawa lanza un esclavo. Esto asegura la supervivencia de Kaishi, haciendo que el presidente insulte a Tonegawa. Esta actitud del presidente genera una sospecha en Kaishi, debido a que pareciera ser demasiado exigente a un punto irrealista con Tonegawa, como si la partida fuera excesivamente sencilla para él. Esto hace que Kaishi se cuestione si están haciendo trampa o no, pero simplemente no encuentra ninguna manera de que esto sea factible, hasta que mira el reloj de Tonegawa, y se da cuenta de que está posicionado al revés. Lo que lo hace llegar a la conclusión de que este aparato no solo está diseñado para torturarlo, sino que para leer sus emociones y comunicárselas a Tonegawa, utilizando sus pulsaciones y su sudor. Kaishi ve una oportunidad en esto y su ambición y voluntad renacen, haciéndolo ir con todo, exigiendo apostar 18 centímetros, el máximo que esta máquina podía ofrecer, ya no solo destrozando su tímpano, sino que entrando a su oído interno y haciendo que pueda quedar no solo sordo, sino que quizá muerto. Es tanto el riesgo que hasta el mismo Tonegawa se apiada de él y trata de convencerlo de no apostar nombrando los riesgos, pero el presidente esta vez es el que lo calla, expresando cómo está emocionado de ver una nueva y original forma de morir. Con toda esta presión, Kaishi comienza a dudar y se toma un descanso en el baño. Un instinto, su parte más primitiva, lo lleva a no querer arriesgarse, un miedo que cubre todo su cuerpo y lo moviliza. Es en ese momento que recuerda todas las muertes de sus compañeros y rompe en llanto. Esta vez no estaba peleando únicamente por él mismo, por su propio futuro, sino que por las voluntades y deseos de todos sus difuntos compañeros. Esa barrera que debe romper, potenciado con su determinación, si realmente quiere triunfar. Como un esclavo, su cuerpo débil parece ni poder moverse y se arrastra a enfrentarse al rey. Una persona que nunca tuvo nada, se aferró a la nada misma para continuar viviendo, no tiene un futuro que perder, no tiene nada. Por eso está dispuesto a sacrificarlo todo, eso que Tonegawa nunca lograría. Esa es su última oportunidad, su última miserable esperanza. Y gritando los nombres de todos sus compañeros fallecidos, finalmente acaba con Tonegawa. Bello, épico, inspirador, sentimental, nos inspira a romper esa barrera que nos imposibilita mejorar nuestra vida o lograr lo que queremos. El miedo, ese instinto primitivo que nos condiciona y nos roba nuestro futuro. Finalmente, Tonegawa ahora es insultado por el presidente, el cual le dice que no merece el lugar que tiene y que con su fracaso va a quitárselo. Esto contradice su discurso anterior, donde alegaba que él era inherentemente superior a todos los participantes, y por eso se merecía el lugar que tenía fruto de su esfuerzo y dedicación. Es entonces que, aprovechando esto, Kaishi busca un último truco, para así poder cumplir su promesa y no solo pagar su deuda, sino que también la de Ishida y su esposa. Mancha 2 cartas con sangre, una de ciudadano y otra de esclavo, y hace un extraño movimiento, llevando una carta cerca de su cuerpo frente a los ojos de Tonegawa. Es entonces cuando la serie magistralmente nos pone el lado de Tonegawa por primera vez en toda la apuesta, dejándonos con la intriga de cuál fue exactamente el plan de Kaishi. Vemos como ya no puede valerse de su reloj para solucionar la situación, pero ahora logra mantenerse únicamente analizando las acciones de Kaishi. Él está totalmente desesperado, porque a diferencia de Kaishi sí tiene muchísimo que perder, todo el esfuerzo y sacrificio que realizó todos estos años. Por eso, a pesar de considerarse abismalmente superior a Kaishi, cuida minuciosamente cada uno de sus movimientos.
Eventualmente logra ver la mancha de sangre y llega a la conclusión de que las cartas manchadas son las mismas que las otras partidas, por lo tanto adivina que una de las cartas es el esclavo y la otra el ciudadano. Todo culmina con ambos únicamente con 2 cartas. Tonegawa está totalmente presionado hasta que finalmente encuentra una esperanza. La carta de Kaishi manchada con sangre, dándole la pista que necesita. Kaishi acaba de tirar a un esclavo, pero de repente una nueva idea nace. Analiza minuciosamente el movimiento que Kaishi realizó mientras estaba distraído y llega a la conclusión de que lo más probable es que Kaishi se haya dado cuenta de la sangre de las cartas y lo haya utilizado a su favor, cambiando el esclavo por otro ciudadano a último momento, y finalmente lanza al rey. And may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself? Then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my Kaishi nuevamente gana, finalmente logrando alcanzar su meta de los 20 millones. La serie nos explica rápidamente cuál fue el plan de Kaishi en primer lugar. Él le dio un voto de fe a Tonegawa. A pesar de haberlo visto haciendo trampa y siendo menospreciado por el presidente, Kaishi estaba convencido de que él era un genio y que se merecía el lugar que tenía. Por eso, para su estrategia final, apostó porque Tonegawa iba a estar atento a sus movimientos y llegaría a esa conclusión, cuando realmente no cambió el esclavo por un ciudadano. Simplemente hizo un movimiento extraño para que Tonegawa lo tenga en cuenta a la hora de llegar a su conclusión final, ya que él sabía que Tonegawa era increíblemente perspicaz y que nunca dejaría pasar un detalle así, y lo usó en su contra, para finalmente admitir que Tonegawa realmente era un fuera de serie, que era muy superior a cualquier cosa que Kaishi pueda aspirar, pero utilizando una de sus características más admirables, su empatía, de la que Tonegawa carecía completamente, logró triunfar. Y tras esto le pide que le pida perdón a todos sus compañeros arrodillándose en el piso. Es ahí cuando una de las escenas más crueles y tortuosas que vi en mi vida se lleva a cabo. El presidente insiste en que no tendría sentido que se disculpe, debido a que esto no nacía de una necesidad propia y realmente no sentía arrepentimiento por lo que hizo, comparándolo con los deudores que le suplicaban por más tiempo para poder ganar el dinero que debían. Siempre había uno que en vez de devolverlo únicamente se acercaba a su oficina a rogar por más tiempo. Él decía que había 2 tipos de personas, los fracasados que solo sabían rogar y hacer una actuación, y las personas que se sacrificaban totalmente para conseguirle el dinero. Y en base a eso, le ofrece a Kaishi la posibilidad de hacer que Tonegawa se disculpe de verdad, trayendo esta máquina la cual posee piedras hirvientes. Al simple contacto de la piel la derrite, pudiendo llegar hasta los huesos. El presidente le ordena a Tonegawa que se arrodille y pida perdón sobre ella. Tonegawa, una persona que en toda su vida no experimentó ningún tipo de sufrimiento y se sentía intocable, tiene que enfrentarse a tal tortura. Pero sorpresivamente, Tonegawa se determina a hacerlo. No se queja, no intenta escapar, se da cuenta de que aguantar los 10 segundos que le pide el presidente es la única salida. Finalmente se para dentro de la máquina y dirige una última mirada a Kaishi, para luego arrodillarse y apoyar la cabeza con dificultad. Sus gritos infernales, todo mientras el presidente ríe y parece emocionarse viendo tal macabra tortura. Kaishi en paralelo empieza a llorar al ver tal sufrimiento por el cual estaba pasando Tonegawa. No porque Tonegawa no se lo merezca, después de todo se burló y causó la muerte de sus compañeros, pero es una empatía hacia el dolor humano que Kaishi simplemente no puede evitar, esa de la que el presidente carece. Mientras la alfombra da la imagen de una especie de estrella demoníaca, dando a entender que Yodou es lo más cercano a Satanás que existe en un ser humano. Finalmente, Tonegawa es liberado, habiendo aguantado en total 12 segundos, 2 segundos más de lo que en realidad debería. Esto de alguna manera nos demuestra que Tonegawa no estaba mintiendo con lo que dijo, en realidad era una persona impresionante y superior a cualquier participante en el juego, y no un hipócrita como podíamos llegar a pensar en un primer momento. Finalmente, culminando con uno de los mejores antagonistas de esta serie. Kaishi salió victorioso de la apuesta de carta E, pero una disconformidad se genera en su interior.
Estos participantes que cayeron en el primer puente comienzan a agradecerle y tratarlo como una especie de héroe justiciero. Ahora se siente la necesidad de representar a todos los que estas personas de élite consideran basura, y además de vengar la muerte de sus amigos. Tonegawa no fue suficiente, este es el verdadero demonio detrás de todo. No solo financia todos estos juegos únicamente para su placer, sino que además fue el mismo que terminó torturando a Tonegawa, de manera injusta únicamente para complacer su sadismo. Necesita por lo menos dañar un poco su orgullo ganándole una apuesta. Kaishi prepara un plan que consiste en utilizar una caja de pañuelos y jugar un juego de que el que primero encuentre el papel marcado ganará, escondiendo un pequeño papel falso en la esquina derecha. El presidente termina aceptando esta apuesta, pero con una única condición: jugarán por 100 millones de yenes, y como Kaishi no tiene dinero para pagar la cantidad restante, tendrá que cortar sus propios dedos para compensar. Kaishi, totalmente cegado por esta gran cantidad de dinero, acepta la apuesta. Una de las escenas más tensas y desesperantes de toda la serie se lleva a cabo. Ambos ponen el boleto juntos en la caja y posteriormente es el turno del presidente para buscar dentro de ella. Al sacar un papel vacío, alega que él es un rey y que le sorprende no haber podido sacar el papel ganador al primer intento, concluyendo que él era infinitamente superior a Kaishi y que por eso mismo iba a ganar. Esto le genera un odio a nuestro protagonista, el cual finalmente está preparado para sacar el papel y acabar con Yodou, pero nada, no hay nada. Una desesperación comienza a invadir a Kaishi, incluso si fijan los dos lados, pero no da resultado. No pudiendo casi reaccionar de la desesperación, comienza a rezar. Le pide por favor a Dios que lo ayude y que le haga lograr sacar el papel ganador por pura suerte, obviamente fracasando, y llevando al nuevo turno de Yodou, donde rápidamente saca un papel de la caja. Kaishi alega que Dios nunca dejaría que un monstruo como él gane gracias a la suerte, nuevamente fracasando en darse cuenta de que no existe algo así como una justicia divina en este mundo. ¡Atari! 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 Kaishi pierde, sumido en una total desesperación y arrepentimiento. Pero decide no quejarse mientras recuerda a todos sus compañeros fallecidos. Pedir clemencia únicamente sería un acto patético. Después de todo, este monstruo nunca escucharía sus súplicas. El momento perfecto para demostrar su honor es en la aplastante derrota, al igual que lo que le pasó a Tonegawa. Y con una desgarradora impotencia y furia, deja que Yodou reclame su premio. Toda esta secuencia destruye totalmente al personaje de Kaishi y es un antes y un después en su vida. Esto no únicamente por el hecho de que perdió sus dedos, orejas e incluso aumentó su deuda, sino que además lo destruyó porque perdió dejando de lado todo lo que aprendió en este tiempo. Primero que nada, subestimó a Endou, pensando que la posición que consiguió en la vida no fue con astucia, y sino que únicamente con privilegios y aprovechándose de los demás, cosas que anteriormente no había hecho con Tonegawa, y esa fue la razón de su victoria. Yodou utilizó su primer turno en tirar el papel de que Kaishi escondió en el piso hecho un bollo, y el segundo para recoger el papel que él mismo dobló con anterioridad cuando ambos lo metieron en la caja. El gastarse el primer turno en robar el papel de Kaishi podría interpretarse como que solamente quiso disfrutar de ver la desesperación de nuestro protagonista, pero si nos fijamos bien, esto fue para darle una última oportunidad a Kaishi, probarlo y ver si realmente era tan determinado y capaz como para descubrir su trampa y así encontrar el papel que él dobló. Pero Kaishi esta vez ni siquiera lo intentó, y únicamente se puso a rogar suplicando por la existencia de Dios. Una persona que anteriormente había logrado salir de un infierno cuando no parecía haber ningún tipo de esperanza, ahora apenas su plan es frustrado se rinde y sucumbe a pedir ayuda a una figura divina, hasta quejándose y diciendo que el mundo no es justo cuando Yodou saca el papel. Como él mismo dice, justo él, que era el único que sabía mejor que nadie que solo podía valerse por sí mismo. Yodou se burló de él, dándole una oportunidad y viendo cómo la desperdiciaba, y de esta manera le demostró el por qué poseía esta posición elevada, y cómo Kaishi ni siquiera podía acercarse a la idea de vencerlo. La muerte de sus amigos, su oreja, sus dedos y su voluntad, todos estos sacrificios fueron para nada, y de esta manera la noche de la locura termina, sumiendo a Kaishi en una infinita oscuridad. La nueva temporada comienza mostrándonos un nuevo opening más convencional, donde los personajes se ven brevemente presentados, pero culmina con un interesante simbolismo.
esta luz que tomó forma de un pájaro, dejando dinero mientras vuela. Kaiji lo persigue determinadamente, pero finalmente se escapa mientras la cámara se aleja. Esto claramente representa muy bien la trama que presenciamos toda la serie. Kaiji persiguiendo una vaga esperanza con determinación, pero ahora en esta nueva temporada, esa esperanza parece casi inalcanzable. Luego de su desastroso fracaso, Kaiji perdió totalmente la esperanza en tener una vida normal y se la pasó apostando perdiendo repetidas veces y sin ningún plan a futuro en la vida. Kaiji es un personaje muy humano porque recae en errores ya cometidos múltiples veces, incluso más ahora que fue totalmente humillado, y está viviendo en un estado patético donde solo espera que Endou vuelva a buscarlo y lo lleve a una nueva apuesta como última esperanza para cambiar su vida. Endou, en cambio, debe cazarlo debido no solo a su gran deuda, sino que además causó que Tonegawa sea despedido y que él sea rebajado de rango. Al encontrarlo, Kaiji está emocionado porque piensa que Endou lo llevará a una nueva apuesta, y él fácilmente logra aprovecharse de eso para llevarlo a lo que él llama el infierno en la tierra. Un lugar al que los deudores de TI van cuando ya no tienen posibilidad de pagar su deuda. Una obra en construcción bajo tierra donde trabajan sin descanso día y noche, recibiendo una paga mensual de tan solo 9000 yenes, haciendo que pagar su deuda, sobre todo en el caso de Kaiji, se haga casi imposible. Él evalúa cada una de sus posibilidades y cómo podría escapar, pero ninguna parece factible más que trabajar para poder comprar un día en la superficie y encontrar una manera de conseguir el dinero de su deuda en un par de días. Esta esperanza se hace todavía más ambigua cuando te das cuenta que trabajando ahí puedes llegar a morir muy fácil debido al cansancio y las condiciones infrahumanas. Una de las cosas que hace este arco genial es su crítica a la sociedad y al conformismo, como se nos muestra en esta escena donde Kaiji no puede entender cómo estos trabajadores gastan todo su dinero en cervezas y comida chatarra, ni siquiera esperando a la vaga esperanza de conseguir un día fuera. Kaiji en un primer momento los llama estúpidos, pero al completar su primer día de trabajo y conseguir su paga, la necesidad de comprar algo lo acecha. Y si bien en su primer momento logra resistirse, posteriormente realiza un atracón y termina gastándose todo su ahorro en estas cosas, para luego sentirse mal y decir que al otro día iba a empezar a ahorrar. Pero como el antagonista de esta parte dice, la gente que dice empezar las cosas mañana siempre va a estar destinada a ser unos fracasados. Esa procrastinación los consume y solo la gente determinada que dice hacer las cosas hoy puede triunfar. Dicho y hecho, Kaiji vuelve a realizar otro atracón. Esto en un principio puede parecer una estupidez, pero es una fuerte crítica a la sociedad y en sí a nuestros comportamientos conformistas que nos imposibilitan avanzar. Creo que todos apenas empezamos en la vida pensamos que vamos a conseguir nuestros sueños, pero a la hora de la verdad nos damos cuenta de que la única manera de conseguirlos es con dinero. Trabajar y conseguir un ahorro para así poder mejorar tu situación es algo a lo que todos aspiran, pero hay una gran mayoría que simplemente se quedan en su conformismo sin aspirar a nada más, esperan su sueldo únicamente para gastarlo y así se alejan poco a poco de sus esperanzas y sueños, en alcohol, lujos ridículos o comida chatarra. Estos pequeños lujos son los que de alguna manera nos dan una felicidad momentánea en nuestra vida y se vuelve casi adictivo, una pequeña forma de por lo menos por un segundo sentir satisfacción. Y por eso mismo en los trabajos peor pagados o más sacrificados, estos gastos ridículos aumentan, siendo que los trabajadores necesitan entregarle a su vida un poco de satisfacción para soportar el estado en el que viven, y dejando todos sus sueños y esperanzas de conseguir un mejor lugar en la vida atrás. De hecho, en la actualidad, la empresa Starbucks, por ejemplo, gana su mayor cantidad de dinero de trabajadores explotados, siendo que por lo menos necesitan darle un pequeño trato especial a su vida para aguantar. Estoy seguro que cuando ibas al colegio siempre veías a ese compañero que cada recreo se gastaba una cantidad exagerada de dinero en caramelos o bebidas con alto nivel de azúcar, y lo considerabas un acto estúpido. O si nunca presenciaste nada de esto, ¿nunca te preguntaste por qué siempre los albañiles toman Coca-Cola en su descanso? Ese pequeño escapismo que nos consume y daña no solo nuestra salud, sino que también nuestro futuro. Y para Kaiji lograr salir de aquí, salía nuevamente con los más marginados de esta infrasociedad, para así entre todos ahorrar el suficiente dinero para alcanzar esa esperanza. Nuevamente recordando el mensaje de que la esperanza está en las personas. El sentirte acompañado facilita las cosas y te hace poder avanzar. La simple comprensión de que todos están viviendo exactamente lo mismo, sentirte comprendido por los demás y que todos entiendan el sufrimiento por el que están pasando y que juntos puedan solucionar la situación. La simple comprensión de que todos estamos sufriendo hace que la vida se vuelva más fácil y que nuestros objetivos parezcan cada vez menos inalcanzables. Finalmente, pudiendo financiarse una semana en la superficie y dándosela a Kaiji, depositando todas sus esperanzas y sueños en él. Al salir, Kaiji finalmente puede disfrutar de la libertad nuevamente.
En este punto me di cuenta de lo conectado que estaba con este personaje, siendo que la serie no solamente nos inmersa tan bien como para que podamos sentir y sufrir su fracaso, sino que estas pequeñas victorias y momentos de felicidad también las sentimos. Pero rápidamente se concentra en encontrar una manera de conseguir el dinero para él y sus compañeros. Es ahí cuando conoce a un hombre llamado Sakazaki. Este lo invita a su hogar y le explica el plan que tiene para conseguir millones de yenes. Él parece tener un amor incondicional por su familia, especialmente por su hija, la cual Kaishi describe como un monstruo horroroso que parece su padre travestido. Pero extrañamente su familia no aparece por ningún lado cuando vemos su casa. Esto fusionado con su desesperación por conseguir dinero nos da la idea de que su familia por alguna razón está ligada a esta necesidad. Volviendo al plan para ganar millones, ellos irían a esta máquina pachinko gigante. Cada una de sus fichas es 1000 veces más cara que una normal, pero la recompensa son todas las fichas que alguien alguna vez gastó en este juego. Obviamente esta máquina está trucada, siendo que los únicos ganadores fueron Tonegawa y el presidente, arreglando la victoria para que así los participantes continúen apostando. Pero Sakazaki tiene un plan. Guardando un imán en esta lata, puede cambiar la trayectoria de la ficha y hacer que caiga en el objetivo a pesar de la trampa. El día de la apuesta, Sakazaki revela haber robado dinero del hombre para el que trabaja como seguridad. Esto de alguna manera nos da a entender que él está dispuesto a cualquier cosa para conseguir ganarle a la máquina pachinko y volverse millonario. Pero todavía no entendemos bien la razón del porqué. Finalmente comienza a jugar las fichas, pero a pesar de llegar a la última bandeja, fracasa una y otra vez y su imán no parece hacer efecto. Kaishi en paralelo logra escuchar una conversación y descubre que tenían investigado a Sakazaki y que por eso mismo no les preocupaba la cantidad de dinero que haya traído, porque después de todo tenían un bloqueo secreto que causaría su derrota en el peor de los casos. Kaishi le informa de esto a Sakazaki, pero él decide mentirse a sí mismo y golpea a Kaishi mientras rompe en llanto diciendo que una vida perdiendo esto no tendría ningún tipo de significado, y vuelve a la máquina a gastar el resto de su dinero. Finalmente el bloqueo es activado, pero Sakazaki logra ignorarlo, todo acompañado con el llanto de Kaishi, que reza porque la tenacidad de Sakazaki les conceda la victoria. Es en ese momento culmine que la serie nos revela la razón de su terquedad: su familia, un hombre que lo perdió todo por estar en bancarrota. Su esposa lo abandonó, su hija también con ella, viviendo en soledad y sin una posibilidad de futuro. Esta máquina significaría volver a esa antigua vida que tanto añora, y mientras le suplica a Dios que lo ayude y reza, la ficha ignora el hoyo ganador y cae al vacío. Un shock tan grande que provoca que se orine encima. Esta es probablemente mi escena favorita de toda la serie. Primero, es simplemente doloroso el cómo este personaje piensa que con solo tener dinero su familia volverá con él. Segundo, nos muestra la crueldad de estas máquinas pachinko, de la gente que las controla y se beneficia de ellas. Le venden a esta gente marginada y en el pozo más profundo la idea de una esperanza sin mucho esfuerzo. Dinero. Dinero que para cada persona significa algo diferente. Para algunos es poder, para otros es familia y para algunos es libertad. Pero en todos los casos esta esperanza es una mentira y dejan aún en una peor situación a estas personas mientras se benefician y se ríen de ellas. Un monstruo sobrehumano que roba las almas de cualquiera que lo enfrente. Las pocas veces que fui a un casino de verdad, vi que las personas estaban mucho más interesadas en las máquinas pachinko que en las apuestas reales, apostando su sueldo, su futuro y sus esperanzas a esta máquina que los bombardea con colores y dibujos, mientras poco a poco consumen todo su dinero y los arrastran por el fango. Algo incluso más deprimente, siendo que todas estas personas suelen tener ya una avanzada edad. Habiendo perdido una cantidad exagerada de dinero, Kaishi debe ingeniar otro plan. Por eso va a pedir la ayuda en Dou, mostrándonos que él también está siendo amenazado por Teai debido a sus deudas. De alguna manera, a pesar de estar en una posición superior a Kaishi, ambos pasan por los mismos problemas. Él decide apoyar a Kaishi con su plan debido a que vio su infinito potencial para salir de situaciones de vida o muerte. Después de todo, fue el encargado de acabar con su jefe. Es entonces que Kaishi está por llevar a cabo su nuevo plan, utilizando el dinero de Ndou, y pasa horas mirando la máquina analizando sus posibilidades y movimientos. Pero un día Sakazaki roba todo el dinero para el plan y se lo lleva a un puesto de apuestas a caballos. Kaishi se da cuenta y logra detenerlo sacando la plata que había depositado para la apuesta. Es en ese momento que Sakazaki rompe un ataque de furia y se desquita con Kaishi, diciéndole que acaba de arruinar su oportunidad de recuperar su antigua vida, siendo que todo esto era para él una señal de Dios. Uno de los caballos que participaba en la apuesta se llamaba Esperanza, montado por un jinete con el mismo nombre que su hija, interpretando esto como una oportunidad que Dios le dio para volver a recuperarla, y por eso apostó todo el dinero a ese caballo. Pero el caballo al que apostó finalmente queda atrás. Si Kaishi no lo hubiera detenido, hubiera terminado perdiendo todo el dinero.
Nos enseña cómo los hombres recurren a una figura divina como el destino o Dios cuando se encuentran en desesperación. Una queja hacia la vida por no ser justa y estar simplemente cansados de intentar salir del agujero en el que se encuentran. Una salida fácil que los recompense por todo su dolor, algo inexistente. La única manera de mejorar tu situación y encarrilar tu futuro está en tus manos. Por eso Sakazaki Kaishi se cola en la noche al casino para intentar cambiar la máquina, pero fracasan y son atrapados por el jefe del casino, el cual es nuestro antagonista principal en este arco, Ichihou, el cual los tortura sin piedad utilizando una máquina que perfora la parte de debajo de sus uñas poco a poco, disfrutando el dolor que le genera a Kaishi y a su compañero. Él representa quizás a las personas a las que Tonegawa se refería con su discurso. Él comenzó limpiando baños para Teai y era la burla de todos sus compañeros, pero a base de complacer a Yodou con sus actos enfermos logró subir. Y finalmente, luego de años de esfuerzo, logró obtener el casino. Esto generó que tenga un odio particular no solo a Kaishi y a Sakazaki, sino que a todos los de su clase, siendo que él una vez perteneció a esta y logró escapar. Él piensa que ellos son inferiores porque no tienen ni la voluntad ni la fuerza para mejorar su situación, y recurren a atrapabobos estúpidos como esta máquina. Él recibió la noticia de que si Kaishi gana a la máquina infernal, él será remitido de su puesto, perdiendo todo el progreso y esfuerzos que realizó por años. Finalmente, el enfrentamiento final contra esta máquina se lleva a cabo. Un entrelazado de planes que poco a poco consiguen que Kaishi avance un poco más a la victoria, con planes como averiar una parte de la máquina a base de únicamente arrojar fichas, cambiando la misma gravedad del edificio a base de llenar una habitación con bolsas de agua, entre muchísimos más complicados planes. Pero Ichihou repele absolutamente todo, lleva hasta el último bloqueo y continúa frustrando los planes de Kaishi con total determinación. Finalmente, Kaishi se queda sin fichas. Es entonces cuando recurre a Endou y le pide dinero. Endou se niega, le dice a Kaishi que es basura, que no sabe cuándo parar, que con sus apuestas absurdas iba a llevar a los tres al abismo. Pero Kaishi le dice que una vida sin saber lo que pudiera haber pasado si continuaban no tenía sentido, y le promete que si fracasan, él le comprará una cerveza a Endou cada mes, y ambos la tomarán juntos. Nunca iba a abandonarlo, no importa qué tan malas sean las circunstancias. Finalmente rompe en llanto y accede a prestarle más dinero a Kaishi, continuando con el juego de la máquina una vez más, hasta que Kaishi pierde y comienza a pedirle clemencia a Ichihou, el cual golpea y le dice que está siendo patético. No hay manera de que Ichihou le permita continuar. Una especie de odio irracional por ver cómo el hombre que casi lo derrota al perder se comporta como un fracasado, yendo de la mano con su mentalidad de tratar a la gente que se mantiene en la clase baja como basura. Pero de repente, uno de mis momentos favoritos de toda la serie se lleva a cabo. Sakazaki vuelve con más dinero, robándole nuevamente a su jefe y le da un discurso a Ichihou, diciendo cómo el terreno en el que estaban parados estaba construido con fichas. Fichas. Miles de personas gastaron hasta su último centavo en conseguir esta falsa esperanza que les brindaba la máquina, e Ichihou únicamente se benefició por esto. La última pizca de dinero de una persona, su alma, robada por esta máquina. Si lo pensás bien, cada una de estas fichas era una lágrima de impotencia, tristeza y frustración que le fue extraída, y ahora finalmente llegó su momento de pagar. Esto está excelentemente construido, siendo que Sakazaki fue el primero en seguir estas esperanzas inocentemente, siendo utilizado por esta gente poderosa que saca provecho de su desesperación. Irónicamente, a pesar de ser una serie de apuestas, Kaishi critica los casinos y las apuestas en general en esta escena, mostrándote que la gente que sucumbe a regalar su destino a ellas son gente débil y que al tomar las riendas de tu vida encontrarás fortaleza y un futuro digno. Y de esta manera, Kaishi finalmente logra derrotar a este monstruo demoníaco.
Tras la victoria de Kaishi, Ichijou debe ser enviado al infierno en la tierra. Demostrando nuevamente no ser un hipócrita, no se queja en lo más mínimo por la pérdida. Es en ese momento que Kaishi va a hablarle y le dice que está seguro que Ichijou va a ser capaz de escapar del underground, ya que es una persona excepcional que soportó situaciones de humillación y esfuerzo físico por años. El tratamiento de la serie para los villanos me parece genial, porque por un lado no lo justifica o intenta generar pena en el espectador con algún pasado triste o algo así, sino que nos da a entender que su mentalidad a veces sí es correcta y que tienen razón con varias de las alegaciones que hacen, como hicieron con Tonegawa y ahora hacen con Ichijou, una persona muy capaz que subió a la cima aprovechándose de la meritocracia. La serie culmina con Kaishi pagando la deuda de sus compañeros y la suya, pero siendo estafado una última vez por Endou, el cual por medio de nuevamente jugar con tecnicismos le roba gran parte de su dinero, teniendo nuevamente la oportunidad de corregir su vida y empezar de cero, pero no ganando lujos por todas sus hazañas. Kaishi es una de las pocas series que realmente considero que te pueden cambiar la vida. Es una serie repleta de mensajes sobre superación, sobre resolver problemáticas imposibles y sobre todo sobre nunca perder la esperanza, situándonos con gente marginada de la sociedad con miles de defectos, pero mostrándonos sus inapagables voluntades de mejorar su vida persiguiendo diferentes ilusiones. Kaishi es un protagonista totalmente palpable. No cuenta con ningún talento particular ni una inteligencia sobrehumana, pero resuelve la situación simplemente manteniéndose determinado y llegando a extremos para conseguir sus objetivos. Además de esto, es uno de los protagonistas más humanos que vi en mi vida, llorando, perdiendo e incluso comportándose como un vago y un fracasado reiteradamente. Pero esto no hace más que inspirarnos a nosotros a mejorar nuestra vida, a superar las circunstancias y a nunca perder la esperanza. Y la influencia que esta serie puede tener en nosotros mismos, aunque parece ser algo ridículo, realmente existe. De hecho, me gustaría cerrar el video leyendo un comentario que encontré mientras miraba videos de Kaishi, el cual me pareció que ejemplifica muy bien de lo que estoy hablando. Cada vez que quiero rendirme, recuerdo a este hombre, su esfuerzo, su sangre y sus lágrimas. Y es entonces cuando me levanto y sigo luchando. Una persona débil, ingenua y hasta a veces crédula, pero que nos demuestra lo lejos que puede llegar la mísera esperanza de los desamparados.